Hola chicos, bienvenidos a mi canal nuevamente. El tema que veremos el día de hoy es electronegatividad. Bueno señores, vamos a continuar con esta serie de átomos y enlaces químicos. ¿Sí? Entonces hoy día será el video bastante corto. Comencemos hablando de electronegatividad, ¿no? Vamos a hablar del tema de hoy, es solo electronegatividad. Dice que la electronegatividad representa la actitud del átomo para atraer electrones. ¿Ok? Entonces, en otras palabras podemos decir, que dice acá en el segundo párrafo, dice, es la capacidad de un átomo para atraer a los electrones, ¿no? Para atraer a los electrones hacia sí mismo, ¿no? La cual es considerada como una medida de la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones. Medida de una fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro átomo en un enlace covalente. En el video anterior estuvimos hablando de enlaces covalentes, ¿no? Lo cual en ello es esencial la electronegatividad, por eso es este apartado. Entonces, ¿qué podemos decir en palabras cortas? Que la electronegatividad es la actitud o la capacidad que tiene el átomo, ¿sí?, para atraer electrones hacia él, ¿sí? Así que se lo conoce o se lo considera como una fuerza de atracción, que es decir, una fuerza de atracción que ejerce el átomo para atraer o jalar los electrones hacia él. Eso es electronegatividad, ¿ok? Entonces he tomado un párrafo del video anterior que lo voy a repetir en esta ocasión. Dice, es importante destacar que los electrones que participan en enlaces covalentes, ¿sí?, no siempre se comparten por igual entre los átomos implicados, es decir, entre los átomos que van a formar una molécula o entre el átomo que se va a unir con otro átomo, ¿sí? No siempre se comparten por igual, dice, entre los átomos implicados, ¿no? ¿Qué cosas no se comparten por igual? Los electrones, ¿sí? ¿Qué dice más abajo? Dice, algunos átomos mantienen a los electrones en enlaces covalentes con mucha más fuerza que otros átomos. De modo que, según el elemento químico, ¿sí?, es variable el grado en que comparten electrones. Es decir, según el elemento químico, ¿sí?, va a ser la electronegatividad de ese átomo, ¿sí? Porque cada átomo tiene diferente electronegatividad, cada elemento químico tiene una diferente electronegatividad, ¿sí? Según el elemento, dice, ¿no? Comparten electrones. Los químicos llaman a esta propiedad electronegatividad del átomo. Es decir, en este concepto que está aquí, ¿no?, en este central, aquí se refiere con electronegatividad. Aquí se refiere, dice, a la fuerza que los átomos, ¿no?, hacen al atraer electrones en un enlace covalente, ¿sí? Entonces ya sabemos qué es electronegatividad hasta este momento, ¿sí? Es la actitud o la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia él. Y para que ocurra eso, es decir, se refiere que el átomo ejerce una fuerza de atracción hacia los electrones para atraerlos hacia él, ¿ok? Entonces, más abajo dice, el oxígeno, aquí, es uno de los elementos más electronegativos, ¿sí? El oxígeno es uno de los elementos más electronegativos. Atrae electrones con enlaces covalentes con más fuerza que cualquier otro átomo presente habitualmente en los organismos. Ojo con eso, ¿sí? Dice que aquí el oxígeno, ¿qué dice? Atrae electrones con enlaces covalentes con más fuerza que cualquier otro átomo, dice, presente en los organismos, ¿ok? ¿Qué dice? Dice, la electronegatividad del nitrógeno es algo menor que la del oxígeno. El carbono y el hidrógeno, a su vez, tienen electronegatividades bastante bajas y aproximadamente iguales. La electronegatividad de los 4 elementos más abundantes en los organismos, ¿sí?, la electronegatividad de los 4 elementos más abundantes en los organismos se relaciona como sigue, y es lo que nosotros podemos ver aquí abajo, en este orden. Es decir, el oxígeno es muy electronegativo, es mucho más electronegativo que el átomo de nitrógeno.
¿sí? Que el átomo de nitrógeno. Sin embargo, el átomo de nitrógeno es mucho más electronegativo que el carbono, ¿sí? Que el átomo de carbono. Y prácticamente el carbono con el hidrógeno, con el átomo de hidrógeno, su electronegatividad es aproximadamente igual, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, el oxígeno, de estos 4 elementos, el oxígeno es el más electronegativo y es el habitualmente que se encuentra más en las moléculas biológicas. ¿Ok? Continuamos. Dice, para poner en práctica estas ideas, ¿no? Se considera la molécula de agua. Vamos acá a estar viendo también la molécula del agua y la molécula de hidrógeno que también vimos en enlaces covalentes, ¿no? Es como, esto es una continuación, por decirlo así, del video anterior, ¿sí? Solo que en este caso es más electronegatividad que nos enfocamos. Entonces dice, se considera la molécula de agua en este caso. El agua está formada por oxígeno unido a 2 átomos de hidrógeno, ¿ok? Entonces, de este lado tenemos el átomo de oxígeno, como lo pueden ver, ¿no? Tiene 8 protones, por lo cual tiene sus 8 electrones. Es un átomo eléctricamente neutro, pero es un átomo que tiene que estabilizarse, ¿no? Porque le faltan 2 electrones en su última capa, ¿no? Y tenemos por otro lado los 2 átomos de hidrógeno, los cuales también para que ellos sean estables necesitan un electrón más, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Al lado derecho dice, los electrones implicados, ¿sí? Los electrones, es decir, este electrón que nosotros vemos aquí del hidrógeno, este otro que vemos acá abajo, y todos estos 8 electrones que vemos alrededor de la capa electrónica del átomo de oxígeno, ¿sí? Dice, los electrones implicados, dice, en los enlaces covalentes del agua, ¿sí? En los enlaces covalentes del agua no se comparten por igual. Es decir, estamos hablando que precisamente en la molécula del agua, los electrones entre el átomo de oxígeno con los 2 átomos de hidrógeno no se comparten por igual, ¿sí? Sino que el núcleo de oxígeno, dice el núcleo del oxígeno, es decir, el núcleo, este conjunto que tenemos aquí de 8 protones, ¿sí? El núcleo del oxígeno, dice acá, los mantiene con mucha más fuerza que el núcleo de hidrógeno, ¿sí? Es decir, que este núcleo, ¿sí? Va a mantener a los electrones que da estos 2 átomos de hidrógeno, los va a mantener más próximos al átomo de oxígeno, porque el núcleo es mucho más grande y en comparación con el hidrógeno, ¿no? Y su electronegatividad es mucho mayor, ¿sí? Hay mucha diferencia aquí en cuanto a electronegatividad. Por lo tanto, el átomo, ¿qué es lo que hace de oxígeno? El átomo de oxígeno va a traer a los electrones a estos 2 electrones que está compartiendo los 2 átomos de hidrógeno, los trae hacia él con mucho más fuerza. Lo que significa que estos electrones que ustedes ven aquí en el átomo de hidrógeno van a pasar más tiempo con el átomo de oxígeno que con el mismo átomo de hidrógeno, ¿sí? Por eso es que los electrones se comparten de forma, en este caso dice, no se comparten por igual. Vamos a ver, aquí tenemos la molécula del agua. Los 2 átomos de hidrógeno ya se han unido con el átomo de oxígeno, que lo vemos aquí, si se dan cuenta. ¿Qué pasa acá? ¿Cuáles son los enlaces covalentes de la molécula de agua? Son estos que ustedes ven aquí. Si ven, este que está aquí que estoy señalando es un enlace covalente donde los electrones se comparten donde los electrones se están compartiendo, ¿sí? De forma desigual, ¿sí? De esta manera, acá también del otro lado tenemos otro enlace covalente. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos 2. Dice, por tanto, el agua posee 2 enlaces covalentes polares, ¿sí? Porque el agua es una molécula polar. ¿Por qué es polar? Porque los electrones no se comparten por igual en esta molécula. Es precisamente en este caso de la molécula de agua, ¿sí? Por eso es polar. Dice, como los electrones no están compartidos por igual, el átomo de oxígeno, dice, tiene una carga negativa parcial y los átomos de hidrógeno tienen una carga positiva parcial. ¿Qué significa eso? Lo vimos en el video anterior. Aquí aparece nuevamente, ¿sí? Por la diferencia, dice, porque los electrones no se comparten por igual, se va a generar, ¿sí? Se va a generar en la molécula de agua una carga parcial, ¿sí? Una carga leve, ¿sí? Es una carga leve, ¿sí? Una carga parcial negativa en el oxígeno y 2 cargas parciales, como lo vemos aquí abajo, positivas en los átomos de hidrógeno, ¿sí?
porque no, como le digo, los electrones del hidrógeno van a pasar más cerca al átomo de oxígeno que del mismo átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces van a pasar por un lado más tiempo que en el mismo átomo de hidrógeno, en este caso, ¿no? Los electrones que comparten al átomo de oxígeno. Entonces, dice, observa que las cargas parciales, aquí lo tenemos en negra, ¿sí?, de la molécula se simbolizan con la letra griega delta minúscula, que aquí lo vemos, ¿no? Esta que está aquí es la que ustedes ven acá. Esta y las dos que están acá abajo, ¿no? Ya sabemos estas cosas. Las cargas parciales, dice, de las moléculas de agua, que son estas, que ya sabemos, positivo y negativo, ¿sí? Las cargas parciales, dice, de la molécula de agua, debidas simplemente a la diferencia de electronegatividad. ¿Ok? ¿Por qué aparecen las cargas parciales? En este caso, en la molécula de agua, ¿por qué aparecen? Simplemente porque hay diferencia de electronegatividad, ya que el átomo de oxígeno es mucho más electronegativo que los dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, el oxígeno va a jalar hacia él los electrones que comparte cada átomo de hidrógeno, porque es mucho más fuerte, ¿no? Su fuerza de atracción es mayor que la fuerza de atracción del átomo de hidrógeno, ¿no? Ojo con eso. Entonces, por la diferencia de electronegatividad es que se forman estas cargas parciales. Y es por esto que aquí nosotros estamos hablando de lo que es un enlace covalente polar, como lo veíamos en el video anterior, ¿no? Enlace covalente polar tiene dos, por lo cual esta es una molécula polar. ¿Por qué? Porque hay diferencia de electronegatividad, ¿sí? Dice, entre el oxígeno y el hidrógeno son una de las razones primarias por las que hay vida, ¿no? Bueno, esto de aquí ya simboliza porque gracias al agua generalmente se conoce la vida, ¿no? Gracias a esta molécula de agua. Continuamos. Dice, los electrones de los enlaces se comparten por igual. Ojo con esto, los electrones de los enlaces. ¿De qué enlace estamos hablando acá? Ahorita vamos a ver, dice, los electrones de los enlaces se comparten por igual si los dos átomos implicados, ¿sí?, los que van a formar en este caso la molécula, si los dos átomos implicados tienen la misma electronegatividad. Ok, acabamos de ver diferencia de electronegatividad, pero en este caso, ¿qué es lo que dice? Los electrones de los enlaces se comparten por igual si los dos átomos implicados tienen la misma electronegatividad. Por eso está aquí pintado, ¿no? La misma electronegatividad. Aquí tenemos como ejemplo los dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Los cuales para estabilizarse forman una molécula conocida como la molécula de hidrógeno o la molécula de gas hidrógeno, ¿sí? Y lo que ustedes ven aquí es un enlace covalente, donde los electrones se comparten por igual. Escuchen, ojo, los electrones aquí se comparten por igual. ¿Por qué? Porque son átomos de hidrógeno, son los mismos átomos, y los mismos átomos tienen la misma electronegatividad, tienen la misma fuerza de atracción, ¿no?, para ellos atraer a los electrones, tienen la misma fuerza de atracción. Por lo tanto, cuando el otro átomo comparte su electrón con el otro átomo de hidrógeno y este átomo de hidrógeno también comparte su electrón con este otro átomo de hidrógeno, entonces ambos electrones van a quedar de forma igual para cada átomo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cómo se llama este enlace? Estamos hablando de un enlace covalente no polar, ¿sí? Enlace covalente no polar. ¿Por qué? Porque hay la misma electronegatividad entre los átomos. Específicamente en este caso entre los átomos de hidrógeno. Hay la misma electronegatividad. Aquí no se genera ni un polo positivo ni un polo negativo, ningún tipo de carga parcial. ¿Ok? No existe aquí. Hay una misma electronegatividad. Los electrones se comparten por igual. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Pero
Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los electrones acá? Dice, pero se comparten desigualmente si los átomos tienen distinta electronegatividad. Si los átomos tienen distinta electronegatividad, en este caso, ¿qué tenemos? Una molécula polar, ¿ok? Tenemos una molécula polar. ¿Por qué? Porque gracias a la diferencia de electronegatividad, la del oxígeno con los dos átomos de hidrógeno, ¿no? A esa diferencia se va a generar una carga parcial positiva por parte de los átomos de hidrógeno y una carga parcial negativa por parte del átomo de oxígeno, por lo cual es una molécula polar. En cambio, la que vemos acá en la molécula de gas hidrógeno, esta es una molécula no polar, ¿sí? Entonces, en este caso hay diferencia de electronegatividades. Aquí el electrón va a pasar más tiempo, el electrón que comparte cada átomo de hidrógeno que comparte con el átomo de oxígeno. ¿Qué es lo que hace el átomo de oxígeno? Como es más fuerte, jala los electrones hacia él y esos electrones van a pasar más tiempo con él que con los mismos dos átomos de oxígeno. Por eso se genera un polo positivo y un polo negativo. ¿Por qué? Porque los electrones no se comparten por igual, ¿sí? Hay diferencia de electronegatividad acá, ¿sí? Generando cargas parciales. Y para terminar, dice, los símbolos delta, como ya tenemos, en los enlaces covalentes polares, como en el caso de la molécula de agua, indican las cargas positivas y negativas parciales, que surgen porque los electrones no se comparten por igual. Lo cual acabamos de decir. Ok, chicos, entonces para el siguiente video estaremos hablando de continuum, ok, también será de forma corta y que quedará para la siguiente ocasión. No se olviden de suscribirse y si tienen preguntas dejar en los comentarios y con gusto les responderé. Bye.